Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero estén muy bien. Juan, ¿qué tal, Juan? ¿Quién está aquí por acá? Juan, desde Texcoco, creo. Rosa Angélica, desde Villahermosa. Cris, hola. Buenas noches. Nieves, qué gusto saludarte, Nieves. Qué bueno que estés por acá. Pues vamos a empezar el día de hoy. A todos los que están aquí también, que no me han saludado, Nathaniel, Marta, por aquí quien veo a Jan, Claudia, Mariana, bienvenidos, Lore, bienvenidos y bienvenidas. Ok, pues vamos a comenzar el día de hoy. Hoy es un tema súper interesante. Me encanta, básicamente, pues todo este tema se va a tratar porque el tema del metabolismo es pues súper importante que lo veamos. Y fíjense que hoy estuve en una reunión donde en lo personal me choqueó. Llegó una persona con un pie, sin un pie, y me pegó en el corazón. Y luego mi hermana, no sé, hace 8 días les comentaba que con temas de pie diabético y pues son decisiones de cada quien cuidar su salud o no. Y nosotros tenemos una alternativa, ya decide cada persona si quiere ayudarse con estos productos, que estos productos, aclaro, no son medicamentos, pero sí al nutrir, como nos ha dicho nuestro ponente de hoy, es súper importante nos estemos nutriendo y eso es básico, ¿no? Entonces, esta noche, pues quiero presentarles a este hombre que en lo personal admiro y respeto muchísimo. Cada que tengo una conversación con él es impresionante todo lo que puedes aprender de él y sobre todo en la parte de la sensibilidad con la gente. Porque no nada más es recomendar por recomendar, sino hay una conexión especial, considero, con la salud de la gente. Y eso es. Y como él lleva más de 30 años estudiando y haciendo investigaciones diferentes alternativas que tienen que ver con el tema de la salud, es un apasionado. O sea, tú le preguntas lo que quiera y es una biblioteca andando. Y de veras, yo lo respeto y lo honro y agradezco que cada martes él esté aquí, de veras, los que lo conocemos, ustedes saben, pues sí es todo este tema de preparar el material, de hacerlo y el tiempo que nos otorga es súper valioso. Creo que eso es algo que yo, no creo, honro de él y por todo lo que él nos está dando en torno al conocimiento en cómo cuidar nuestra salud con esta alternativa que tenemos de hacer un cambio de marca de hidratación saludable. Este, como les decía, lleva más de 30 años investigando el tema de la medicina natural. Es especialista en eso y ahora se ha vuelto especialista en hidratación saludable, que esa es su fortaleza. Tiene certificaciones por el Instituto Tecnológico de Medicina Natural. Tiene la parte de la licenciatura en homeopatía por el Instituto Superior de Estudios Homeopáticos y otras certificaciones. Aquí me podría pasar toda la noche hablando de él, pero a mí insisto, lo que él hace por apoyarnos, por estar aquí en esta sala. Lo honro y lo agradezco, mi estimado Alex Guzmán, desde Guadalajara, Jalisco. Bienvenido, mi estimado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mike? Buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos, este, pues, como todos los martes, preparándonos para una buena platiquita y para, pues, abrirnos un poquito más perspectivas de lo que pasa, ¿no? Ahora esta semana, fíjate que he estado oyendo mucho hablar en Instagram y en TikTok y demás a varios profesionales que están viendo la medicina de una manera diferente, pero aún así hay conceptos que todavía eh, no coincido con ellos, este, porque satanizan mucho ciertas cosas y también ese es un error que de repente podemos hacer. Cierto es que hay alimentos que no son convenientes, pero a veces en ciertas condiciones, en cierta proporción son necesarios. Y luego de repente eh, hablamos como si fueran venenos totales y tampoco es así. Entonces, hoy, con el tema de hoy, eh, fíjate que curiosamente coincidió que me dijeras, oye, vamos a hablar de este tema, porque habla precisamente de estos procesos, de cómo no siempre es lo que comemos, sino cómo está funcionando nuestro organismo
y cómo esto que comemos en este momento, pues no lo podemos asimilar, nos intoxica y nos afecta, ¿sí? Pero no es porque este alimento específicamente sea malo, sino porque en estas condiciones en las que estoy, no lo puedo asimilar y entonces me daña. Entonces, esto es un tema bien interesante, este, y estoy esperando conseguir unos libros más, porque me voy a meter en un tema más escabroso en cuanto a las características generales de cierta personalidad física, eh, y por qué de repente hay unos que funcionamos más con ciertos alimentos y otros con otros alimentos. Y esto, entendiéndolo bien, podemos sacarle mucho provecho a nuestras bebidas y podemos sacarle mucho provecho a nuestra forma de vida, ¿no? Porque estamos viviendo a veces eh, la forma de vida general, siendo que cada uno de nosotros somos totalmente individuales. Y ahorita empezando el tema, vamos a ver por qué, ¿no? O sea, cuál es el asunto o el meollo de todo este rollo que le estoy explicando ahorita. Pero, ¿qué te parece si les empiezo a compartir la... ¿me das Ah, sí, 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 chance? pero ya. Va. Tan, tan, tan. Ay, espérame. Estoy... Bueno, déjalo. Crezco. Ay, Ahí estás. mm, sí, nomás déjame que está... Necesito que me dé chance. Ay, según eso me acomodaron mi computadora, pero se me hace que le hace falta todavía un tema. ¿Qué onda? No Regrésate a la primera lámina. Sí, ya. Ok, déjame regresarlo. Inicio. No vea nada, no vea nada. Ok, la canción. Ahí mero. Ok, síndrome polimetabólico o síndrome X o síndrome metabólico, ¿no? Bueno, para empezar, vamos entendiendo qué es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de características de una enfermedad, o sea, de los signos y síntomas que vemos en una persona y estos le dan el mote a la enfermedad, ¿no? O sea, el apodo que tiene cada enfermedad tiene que ver con un grupo determinado de comportamientos del organismo, ¿sí? Cuando estos síntomas aparecen en mayor grado, entonces eh, le llamamos síndrome, ¿sí? Lo que a veces le llaman en términos muy coloquiales un cuadro, el síndrome pues es este aspecto, ¿no? Y en el caso del síndrome metabólico, estamos hablando de un proceso en el cual vamos a encontrar hígado graso, presión arterial alta, colesterol alto, glucosa alta, ¿sí? En estos términos vamos a encontrar que todas estas patologías son un proceso relacionado con la resistencia a la insulina, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con un metabolismo lento en el cual no se están aprovechando debidamente la energía del cuerpo y entonces el cuerpo empieza a hacer ciertas reservas y a rechazar ciertas reacciones o ciertas funciones y entonces empezamos a subir de peso. En los varones, una persona obesa se le considera de los 102 centímetros de cintura, ¿sí? En adelante, ¿no? Una persona ya obesa, si mide 1 metro con 2 centímetros su cintura, ya no es cintura, este, y se considera como obeso, ¿no? Y en las damitas, porque su estructura es más pequeña, con los 88 centímetros se considera, esos son desde los términos oficiales, ¿sí? La diabetes
tipo 2 arriba de 100, antes era arriba de 200, ahora con la intención de medicarlos a todos, pues empezamos ya a bajar la resistencia. Esto se supone para prevenir, pero medicar a alguien para prevenir algo no es la mejor, desde mi punto de vista, la mejor acción, ¿sí? Educar es prevenir. Y si educamos a las personas a evitar ciertos comportamientos que pueden generar este tipo de reacciones, entonces sí estamos previniendo y no necesitamos de un medicamento para hacerlo, ¿sí? Hay condiciones en las que el medicamento, como ya está, nos ayuda a paliar o activar ciertas condiciones, pero quizá esto no va a sonar así como muy normal, pero ninguna de estas condiciones es una enfermedad, es un proceso inadecuado del metabolismo, ¿sí? Entonces, no tenemos que verlo como si fuera contagioso, porque no lo es, aunque parece ser hereditario, nada más el 10%, sino es una mala capacidad del entendimiento de cómo vivir bien y entonces esto hace que nuestro cuerpo disfuncione. ¿Sí? O sea, nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de vida generan estos padecimientos. No es el 10% de la genética lo que lo genera, ¿sí? Este 10% solamente se activa cuando nuestros hábitos son negativos, cuando estos hábitos se detonan, cuando estas condiciones genéticas se detonan por los malos hábitos, ¿no? Entonces, bueno, la hiperlipidemia, o sea, el aumento de triglicéridos y colesterol, el aumento es de 150 para arriba en colesterol, en triglicéridos, perdón, y en colesterol bajo de 40 miligramos hacia arriba, de 50 en las mujeres, y en el colesterol alto, perdón, es en el colesterol alto, en el colesterol bajo, eh, 150 miligramos ya es por decilitro de sangre, ya es alto, ¿no? Entonces, ahí cuando de repente ustedes se hacen una química sanguínea y ven los parámetros, vienen unas flechitas y viene a los lados la, el margen que deberíamos respetar y generalmente cuando hay un desequilibrio van a tener un signo, hay un asterisco, un puntito de más, para marcar que está en desequilibrio, ya sea hacia abajo o hacia arriba, porque también los desequilibrios hacia abajo, por ejemplo, una glucosa muy baja es muchas veces más riesgoso que una glucosa alta, ¿sí? Con una glucosa baja podemos perder el sentido, incluso morirnos. Y esto es a veces por falta de alimentación, ¿sí? Por mala asimilación. Entonces, el hipo a veces es más peligroso que el hiper, aunque el hiper es el que más tratamos, ¿no? Hipertensión de 140 a 90. En biofísica nosotros lo vemos de diferente manera, pero en este caso, de acuerdo a los rangos oficiales, aquí ya estaríamos hablando de una persona con hipertensión, ¿no? Y bueno, a nivel mundial, el 36%, un poquito más, de personas en el mundo están sufriendo síndrome metabólico. Es curioso, pero esto se debe a que la globalización ha hecho que nuestras actividades y nuestra forma de vida sea irregular como la hacemos ahora y se han perdido las condiciones adecuadas en las que antes vivíamos y por eso es que esto va en aumento, ¿sí? En México, el 18% en varones y en México el 44% de mujeres. Aquí lo curioso es que las mujeres sufren más de síndrome metabólico que los hombres, ¿sí? Y esto tiene que ver más con la forma emocional en la que respondemos unos y otros, ¿sí? Aquí el estrés de la mujer es más alto continuamente que el del hombre, porque reaccionamos en general de diferente manera para resolver los problemas o manejar la atención de los problemas en nuestro cuerpo y esto modifica la condición metabólica en muchos sentidos, ¿no? Los riesgos cardiovasculares, enfermedades coronarias, ataques cardíacos, esclerosis, arteriosclerosis, o sea, el taponamiento de las arterias por colesterol, curiosamente, desde el punto de vista
alternativo, el colesterol de alguna manera es funcional siempre y cuando esté dentro de los rangos, porque esto permite que las arterias tengan cierta protección. Cuando el cuerpo se siente agredido de alguna manera emocional, puede generar colesterol altos. Se A te iba a nivel decir, ¿qué gasometría, dices tú? Pues tú eres el interesado. a nivel gasometría, eh, el colesterol se eleva por una mala digestión y una afección de exceso de dióxido de carbono que destruye la proteína y la convierte en grasa, triglicéridos y colesteroles principalmente. Pero eso lo voy a explicar más adelantito, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, van una arteria sana, una arteria obstruida al 25% y una arteria obstruida al 85%. Esto no está en todo el cuerpo, curiosamente se adhiere a ciertas situaciones o a ciertas partes donde la fricción aumenta y el cuerpo por naturaleza protege con esta grasita la zona, ¿sí? Cuando este flujo se modifica desde el punto de vista emocional, eh, cambian las condiciones, pero desde el punto de vista funcional, la dieta sí es muy importante. Y sobre todo, más que la dieta, es cómo asimilamos esta dieta, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. El síndrome metabólico, desde la vista de la medicina convencional, no tiene causas conocidas, ¿sí? Son causas desconocidas. Es, bueno, es una de las tantas condiciones que tienen connotación, ¿sí? Idiopática le dicen de repente. En eh, como la fisiología es una condición compleja, porque son cambios, imagínense que su intestino digiere grasas, azúcares y proteínas con diferentes niveles de gas. Entonces, todo el tiempo está haciendo modificaciones milimétricas para poder asimilar una u otra de las condiciones que están cayendo en nuestro intestino. Entonces, cuando nosotros le hacemos alimentos muy complejos donde hay una cantidad de grasa, una cantidad de carbohidratos y una cantidad de proteínas altas, ambas, el cuerpo tiene que acelerar estos cambios de procesos y entonces se convierte en una condición compleja. Es por eso que podemos hacer todas las pruebas de laboratorio. Si en el laboratorio pudiéramos hacer un intestino, aún así sería muy complicado comprobar las cosas porque no es lo mismo en vitro, o sea, dentro de una vitrina o dentro de una capsulita, que en vivo, porque tendríamos que ponerle emociones al intestino, tenemos que ponerle a este intestino de laboratorio, tendríamos que ponerle flujos, quitarle humedad, aumentarle la humedad y modificar muchas condiciones al mismo tiempo y en cambios milimétricos para poder entender cómo es que funciona una digestión, cómo es que funciona nuestra fisiología. Y entonces sí, el proceso médico para condicionar o para dar con el proceso específico de qué produce cada enfermedad es muy complejo, pero podemos entender cómo la fisiología marca un ritmo y si nosotros ayudamos a que esta fisiología funcione adecuadamente, nuestro cuerpo va a funcionar de mejor manera, ¿sí? Les decía, el 10% de la genética se supone que es heredable, ¿sí? Y entonces dentro de estos, según la epigenética, tenemos ahí ciertos factores que solamente por cuestiones de ambiente se estimulan. Y con el ambiente no quiero decir eh, a nivel climático o a nivel contaminación demás, sino con todo lo que convivimos todos los días, desde la dieta, desde la contaminación, desde la condición emocional, desde muchos procesos en donde estos disparadores pueden activarse o no y entonces producir una reacción genética en un proceso como la diabetes, ¿no? Entonces, si yo vengo de una familia con procesos diabéticos y sigo puntualmente la forma de reaccionar, la forma de alimentarme, la sedentariedad y procesos de este tipo, pues obviamente voy a hacer calca de los enfermos de mi familia y voy a terminar enfermándome de la misma manera porque me comporto de la misma manera.
¿sí? Entonces, si yo quiero salirme de este cuadrito, de este círculo de enfermos de ciertas características en la familia, tengo que cambiar mis características de comportamiento en general, desde lo funcional hasta lo emocional, ¿sí? Entonces, es ahí donde las condiciones se complican porque eh, muchas de las cosas que hacemos no nos las enseñaron, las aprendimos, ¿sí? Las aprendimos observando, sintiendo, ¿sí? Entonces, hay momentos en donde ustedes pueden ver a familias que tienen un tip, por ejemplo, hay quien se jala la camisa así, y ves al papá que de repente hace así, y luego volteas a ver al niño y a los 5 minutos el niño está haciendo el mismo tip, ¿sí? Y no se lo enseñaron. Es un reflejo que se grabó, ¿sí? Por X razón y que obviamente debe haber un disparador que lo hace eh, que se presente. Entonces, el problema muchas veces es que tenemos que ser más observadores para ver en qué momento, cuando reacciono de la misma forma que mi abuela, que mi mamá, que mi papá, que mi tía, que la gente que estuvo cercana a mí en mi crecimiento, incluso aunque no sean de la familia, personas como los maestros, como los sacerdotes, como gente que esté cerca de nosotros, cuando algo me hace daño, y relacionar este tipo de comportamientos, entonces sé que va por el lado emocional, ¿sí? Cuando como algo y recuerdo a mi mamá, este alimento le caía mal, ¿ok? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué condiciones tenía mi mamá a nivel digestivo que no podía digerir este alimento? ¿Sí? Porque luego decimos, es que es de familia. No, es que a lo mejor exagerábamos en el alimento o lo estábamos utilizando en horarios que no era adecuado. Y bueno, hay un montón de respuestas. Entonces se convierte en algo realmente complicado, ¿no? La resistencia a la insulina, bueno, la resistencia a la insulina está dentro del paquete. Obviamente es responsable de este proceso metabólico, pero una resistencia a la insulina es por sí un problema metabólico, ¿sí? Si el cuerpo no está utilizando la insulina adecuadamente y no se abre la llavecita para que esta insulina genere energía, aprovechando o dándole energía a la célula, es porque a nivel metabólico no estamos haciendo lo adecuado para que esto se dé. Muchas veces el sedentarismo puede ser una de las respuestas principales para la resistencia a la insulina, porque el glucagón, el azúcar, o bueno, la energía que se pega, que está en el hígado y que se pega a los músculos, que es de donde el músculo utiliza esta energía, a veces por la falta de movilidad y de ejercicio, se va evitando la capacidad de utilizar esta energía. Entonces se hace una energía de reserva tanta que la insulina no encuentra esto para convertirlo en energía y entonces se va en sangre y de repente pues, sale ahí en nuestros análisis una insulina elevada o procesos de glucosa muy elevada. ¿Por qué? Porque no estamos metabolizando adecuadamente este glucagón, por ejemplo, ¿no? Eh, el estilo de vida, pues ya hacíamos el sedentarismo. Si se fijan, hay pacientes, porque no es el sobrepeso es parte del síndrome metabólico en algunos casos, pero hay personas que no tienen sobrepeso, pero que sí tienen diabetes, hipertensión y otros que ya entran dentro del síndrome metabólico y no es porque estén en sobrepeso lo que los produce, ¿no? O sea, hay diabéticos delgados y hay diabéticos obesos. Entonces, ciertamente en el paciente obeso es más probabilidad la diabetes que en el paciente delgado, pero también hay pacientes diabéticos delgados. Entonces, no solamente es el proceso del aumento de peso, sino el mal comportamiento metabólico que en este caso este paciente delgado también está generando, ¿no? Entonces, la dieta sí es importante porque obviamente entre mejor alimento consumimos, más energía. Es como construir una casa. Si compramos material de mala calidad, pues vamos a tener una casa de mala calidad. Pero si tenemos e invertimos en alimentos que nos nutran realmente, que nos den la energía que necesitamos en la cantidad necesaria, ¿sí? Porque igual podemos consumir
muchísimo y hacer una pared de puro concreto que no se va a romper, pero tampoco va a servir para nada y se va a ver horrenda, va a ser disfuncional, ¿sí? Va a ser helada. Entonces, también tenemos que saber elegir qué es lo que queremos construir en nuestro cuerpo, ¿sí? Luego pasa que creemos que estamos comiendo muy sano y estamos comiendo un montonal de fruta en un solo plato y lo que realmente estamos consumiendo es una cantidad enorme de azúcar, porque pensamos que esto es sano y no, a veces es necesario comer una sola fruta en una proporción mediana para que los nutrientes de esa fruta sean absorbidos sin un exceso de azúcar, ¿no? Porque a veces malentendemos y cambiamos carbohidratos de muy mala calidad, vacíos, por carbohidratos que aún siendo desde las frutas sanas, en grande cantidad, son muchos carbohidratos. Y también ahí tenemos que medir. Hay que hacerlo cualitativo y cuantitativo, o sea, con calidad y con cantidad. ¿Sí? Entonces ahí hay muchos procesos que debemos de entender. Eh, bueno, los criterios principales para entender el síndrome metabólico, ya los habíamos mencionado, son el azúcar en 100, arriba de 100 ya se considera como principios de diabetes, resistencia a la insulina, ¿sí? La presión arterial arriba de 130 ya empieza a preocupar, triglicéridos 150, la obesidad en 102 centímetros, habíamos dicho la cintura del hombre, 88 centímetros de la damas, y el colesterol en bajo, pues no, perdón, alto, el de density, eh, la grasa de alta densidad, o sea, el colesterol alto, en menos de 40 o menos de 50, pues esto nos genera un riesgo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista biofísico, nosotros lo abordamos eh, de esta manera. El equilibrio de la cavidad abdominal, o sea, nuestro intestino y nuestro proceso digestivo es muy importante y tiene que tener cierto volumen. No podemos saturar demasiado de alimentos un proceso porque esto hace lento el proceso, es demasiado trabajo para un intestino. Entonces, tenemos que comer una cantidad adecuada eh, y una cantidad de productos de una calidad adecuada también, ¿sí? Pero no porque sea bueno, dicen los chinos, mucho de bueno, los japoneses, mucho de bueno no es bueno, ¿sí? Entonces, aún sea un producto que sea saludable, consumirlo en exceso no va a ser mejor, incluso muchas veces puede ser contraproducente, ¿no? La presión, en este caso estamos hablando no de la presión sanguínea en sí, sino de la presión de CO2, o sea, de dióxido de carbono y de oxígeno. Esto, cuando el intestino está inflamado, genera más dióxido de carbono y es el principal motivo por el que se hace el exceso de glucosa y el exceso de lípidos, o sea, de triglicéridos y colesteroles. Entonces, cuando nuestro digestivo está inflamado, produce más gas y esto hace que se destruya la proteína y que se formen triglicéridos, colesteroles y después glucosa, que es lo que se llama neuglucogénesis o la nueva formación de azúcar, y es el proceso para que se conviertan en diabéticos mellitus, ¿sí? El pH, obviamente, si hay esta inflamación, hay una presencia mayor de acidez y el cuerpo en general, nuestra sangre está por ahí de los 7.5 es alcalina, básicamente, de los 7 a los 14 es alcalino y de los 6,5 para abajo es ácido. El estómago es ácido y tiene que ser ácido para poder digerir. El intestino es una parte ácida, el hígado también. Eh, son condiciones naturales en nuestro organismo, pero el pulmón es alcalino, ¿sí? Entonces, eh, si nosotros tenemos una dieta alcalino reactiva, así, lo que hacemos es alimentar a nuestro cuerpo con alimentos que nos ayuden a evitar la acidificación, vamos a tener un mejor control de la salud y vamos a evitar esta inflamación que se genera en todo el cuerpo. En realidad, la acidez es una de las partes que generan muchísimo los dolores articulares y los problemas a nivel metabólico como enfermedades autoinmunes o degenerativas, ¿no? Entonces,
el controlar el pH en nuestro organismo es muy importante. La temperatura, nuestra temperatura comúnmente es de 37 grados, 37.5. Los niños a veces es un gradiente más, andan en los 38 porque su metabolismo es más rápido, ¿sí? Y una temperatura adecuada en el intestino permite incluso que procesos hormonales se generen adecuadamente, porque resulta que las gónadas, en las damitas, los ovarios, en los hombres, los testículos, necesitan para generar la condición hormonal diferentes temperaturas. Mayor temperatura en las damitas para poder generar progesterona y estrógenos, y menor temperatura en los varones para poder producir testosterona y andrógenos. Por eso unos órganos están internos y los del varón están externos. ¿Sí? En el varón podemos ver que tiene unos músculos, perdón, tiene unos músculos que se llaman cremasterianos, que permiten que, perdón, déjeme tomar un poquito de agua, un momentito. Ya estoy de regreso. Hoy no va a ser que el vasito de agua, que permiten que cambie la temperatura. Entonces, cuando, cuando necesitamos un poquito más de calor, se suben esos músculos, y cuando necesitamos menos temperatura, descienden. Y esto es para poder controlar la condición hormonal. En la mujer es más complicado, por eso los procesos hormonales en la mujer son más delicados, y la inflamación del intestino produce muchos desequilibrios hormonales que son más claros en la mujer y tienen mucho que ver con este proceso de la inflamación digestiva. La otra parte importante es la microbiota. La microbiota nos ayuda a evitar la acidificación y la inflamación. Por eso es tan importante tener microbiota sana en este intestino y estarla repoblando continuamente, porque en cada deposición salen colonias completas de nuestras bacterias intestinales. Pero también son las encargadas de estar haciendo los procesos del sistema inmune, los procesos de la digestión y la absorción nutricional, entre otras, ayudan a que se generen enzimas dentro del intestino, y cuando esta simbiosis está correcta, nuestras condiciones emocionales también se manejan de una manera adecuada. Entonces, la respuesta inmediata de un intestino inflamado es mandar al sistema nervioso información de que algo está pasando mal, y esto estresa al organismo y también estresa al cerebro, y entonces empezamos a funcionar de una manera inadecuada a nivel emocional, nos irritamos, nos preocupamos de más, y esto genera más estrés y se hace un círculo vicioso que genera más acidez, más inflamación, y bueno, ya saben cómo termina todo esto. Entonces, esta inflamación intestinal lo que puede generar es adherencias de la materia fecal pegada al intestino, haciendo que las paredes intestinales se bloqueen y no tengan absorción, o dejando espacios donde se puede filtrar alimentos dentro del tracto circulatorio. Entonces, es importante que no haya estas adherencias para que la mucosa del intestino esté funcionando bien y las vellosidades estén cubriendo la buena filtración de nutrientes, sin permitir que entren partículas que no deben de estar dentro del sistema circulatorio, ¿no? El volumen sanguíneo, el intestino, al estar inflamado, limita la circulación hasta un 15%, ¿sí? A veces más, porque 2 de las 3 partes de toda la circulación del cuerpo pasan por los intestinos. Cuando los intestinos están lentos, generan que la circulación se haga más lenta, y esto, si pasa por mucho tiempo, como resultado podemos ver varices, podemos ver falta de flujo, podemos ver pie diabético, podemos ver ulceraciones y otras condiciones como formaciones de hongos en pie, o otras estructuras, porque la falta de circulación hace que la acidez se genere
en piel y entonces empiece a permitir la propagación de hongos o de bacterias. El que se genere también inflamación y se produzca lo que de repente la gente dice es que está reteniendo líquidos. No, no está reteniendo líquidos, está produciendo líquidos porque la falta de oxigenación en las venas hace que se destruya la proteína de estas mismas y entonces se convierta en agua, como el diabético, ¿sí? Genera esta producción de agua y entonces los músculos de las venas empiezan a perder tono y entonces empieza a haber toda esta irregularidad a nivel circulatorio. La alteración de las secreciones, las evacuaciones, salir al baño, el que de repente pueda ser en un sistema metabólico inadecuado, que de repente tengamos diarreas y luego constipación, ¿sí? Esto es muy común porque precisamente el funcionamiento regular del intestino no se está dando, entonces a veces no podemos digerir suficiente y se convierte en agua y a veces digerimos o extraemos o contraemos de más este intestino y se convierte en piedra, ¿sí? Y entonces nos cuesta trabajo, esta falta de humedad nos cuesta trabajo evacuar. Y como les decía, bueno, por la vecindad a las gónadas, alteraciones hormonales en los procesos fértiles, pero también a nivel emocional, o sea, alteraciones eh, de la producción de serotonina, dopamina y oxitocina y otros neurotransmisores que están ahí. La alteración del calcio cuando el intestino está inflamado hace que el calcio se absorba de manera inadecuada, generando de repente eh, desequilibrios a nivel muscular y también procesos de mala asimilación, haciendo que el calcio forme, por ejemplo, piedras renales o piedras biliares o espolones o calcificaciones donde no deben ser. El calcio cuando está bien asimilado normalmente lo que hace es tres cosas principales. Una, mejorar la coagulación o regular la coagulación de la sangre. Dos, mejorar la respuesta de contracción y relajación muscular. Y tres, que es la más conocida, la formación del hueso, ¿sí? Si el proceso digestivo está inadecuado, pues podemos presentar calambres, flacidez, dolores articulares, dolores musculares. También se pueden presentar alteraciones en la coagulación, a veces exceso de coagulación, sangre muy densa, muy oscura, que hace trombos, o en caso de la mala asimilación del calcio, pues también problemas de coagulación, ¿no? En cuanto a que no se cierren heridas. Y a nivel eh, óseo, pues la presentación de la osteoporosis, por ejemplo, por la acidez y los osteoblastos que no permiten la buena formación del calcio, ¿no? Entonces, eso es una de las condiciones. Alteraciones en secreciones y absorción, como la resistencia a la insulina, y obviamente la formación excesiva de glucosa por la misma resistencia a la insulina. Le echamos la culpa básicamente al vaso, al páncreas porque es ahí donde están las glándulas que generan la insulina, pero en realidad cuando el intestino está inflamado, eh, tanto el páncreas como el hígado segregan por medio de un tubito que se llama colédoco su jugo hacia el intestino. Con un intestino que está inflamado, este jugo se va drenando menos y entonces empieza a haber menos absorción de nutrientes adecuadamente, sobre todo grasas y proteínas son más difíciles de digerir y entonces empieza un círculo vicioso nuevamente. La respuesta automática para ciertas glándulas es dejar de secretar sustancias y entonces una de las condiciones que puede pasar es que el páncreas, deje de secretar insulina pensando que no hay movimiento del intestino que genere la necesidad para producir la buena asimilación de los azúcares, ¿no? Entonces, esto es un proceso que la inflamación intestinal puede generar en muchos casos. En el hígado, la producción de grasas, que son los lípidos, la glucosa. El hígado cuando no está funcionando bien, entonces carga más su trabajo y el hígado es el primero después del intestino que se afecta para que se pueda producir azúcares o glucosa extra. Entonces, ¿por qué? Porque es un reservorio del glucagón, ¿sí? Y entonces, si el hígado no está procesando bien, empieza a almacenar demasiado
y no lo libera y entonces no hay insulina o sea, el cuerpo no puede captar que se genere insulina adecuadamente. Y esto se da generalmente cuando la carga al hígado es excesiva por la falta de digestión adecuada. Sí, el exceso de ácido úrico, lo que le llamamos gota, eh, que son estos dolores generalmente en piernas, rodillas y pies, inflamación y dolor. Esto es por un exceso de acidez y de ureas en sangre. Y esto, pues es un proceso inadecuado de la buena filtración de nuestro hígado por el exceso de acidez y la mala digestión que se está generando. No es culpa de la carne, porque luego le echan la culpa a la carne, igual que no es culpa ni de los mariscos, ni del huevo, ni del alcohol. Cuando estamos en un proceso inadecuado, sí el alcohol va a afectar, sí la carne va a afectar, sí los azúcares y los lácteos van a afectar, pero es porque el proceso metabólico está inadecuado, no porque el alimento en sí esté dañando esta cuestión, ¿no? Eh, ya decíamos pues de la coagulación, eh, también leucocitos, la leucocitosis, la mala formación de células sanguíneas de manera adecuada va a hacer que haya un aumento de las células blancas porque las células sanguíneas están saliendo defectuosas, se rompen y entonces los natural killers o los leucocitos salen para quitar, macrofagar y limpiar el sistema y esto va a estar sucediendo siempre y cuando la temperatura esté muy elevada por la inflamación y haya una toxicidad o mal funcionamiento a nivel hepático. Entonces, algunas enfermedades de la sangre tienen que ver con este proceso. El hígado graso, pues, que se debe también triglicéridos y colesteroles por la misma situación, exceso de dióxido de carbono y producción excesiva de grasas, cálculos biliares por la temperatura del intestino, la humedad en la bilis se hace más deficiente y entonces las ureas y las grasas junto con las sales minerales empiezan a secar, generando primero lodo biliar y después piedras biliares. Lo mismo sucede en los riñones, pero en este caso con los oxalatos de calcio, que se empiezan a cristalizar, y esto por reflejo y vecindad en la temperatura y la inflamación del intestino, ¿no? La osteoporosis que ya habíamos hablado, pues el problema de la mala formación de osteoblastos para que se genere el hueso y provocada por la acidificación, ¿no? El hiperandrogenismo, que es esta condición en donde las mujeres empiezan a generar más vello, a cambiarles la voz y demás, y lo mismo puede pasar en el varón de la manera contraria, que empieza a oírse la voz más ladina y la pérdida de vello. Esto es por la deficiencia de formación adecuada de las hormonas necesarias en cada caso, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico, bueno, la temperatura del intestino genera este calor que hace que de repente se generen ampollas dentro de los ovarios. A esto le llamamos quistes. Cuando nosotros cambiamos la temperatura de la zona geniturinaria, disminuyendo la inflamación del intestino, estos quistes desaparecen por sí solos, no necesita un tratamiento médico hormonal, aunque es una de las opciones, ¿no? Bueno, la hipertensión arterial, esto desde nuestra relación entre la sístole, que son 120, y la diástole, que son 20, son 80, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es dividir la parte superior, que son 120 entre 2, y darle una suma de 20 para que nos dé 80, ¿sí? Esto nos dice que hay un equilibrio y lo que sucede es que a mayor información o inflamación o producción de agua dentro del sistema, el aumento de la presión se genera. Entonces, mucha gente tiene problemas de inflamación general y por eso hay un aumento de la presión arterial. La otra condición que genera la presión arterial es el estrés, eh, el exceso de adrenalina en nuestro sistema hace que los músculos se contraigan, el cortisol hace que las venas se contraigan y esto hace que
Entonces son dos opciones, una por aumento del líquido en el sistema, en las paredes extravena, y la otra es por la contracción de las venas. Y esto se refiere a dos situaciones. Una, la mala evacuación del sistema urinario, donde estamos haciendo este exceso de agua por acidez, porque está destruyendo la proteína. Y la otra es la resistencia. Ambas tienen que ver con la necesidad de riego del cuerpo. Si el cuerpo necesita mayor circulación y oxigenación de los músculos, va a aumentar su irrigación. ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicio? ¿Sí? Incluso nuestro ritmo cardíaco aumenta y la presión arterial aumenta, ¿sí? Y cuando estamos en reposo, baja nuestra presión arterial porque el músculo no necesita tanta oxigenación por vía sanguínea, ¿sí? Pero cuando estamos asustados, como reflejo, nuestro sistema se contrae, se genera adrenocorticoides, se estimula el cortisol y las venas se aprietan porque subconscientemente nuestro cuerpo dice que estamos siendo agredidos y tenemos que pelear o defendernos de alguna manera, y la manera en la que el cuerpo fortalece a los músculos es mandando más sangre para oxigenar, y por eso aumenta la presión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos estresados esto se genera en todos los casos, ¿no? Entonces, hay la presión por exceso de inflamación y la de el estrés. Y bueno, esto es lo que les decía, la gasometría nos dice que para poder digerir el azúcar tenemos que tener más o menos un porcentaje equilibrado de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿sí? Para dar un joule de energía. Los lípidos, que son los que menos energía nos dan, necesitan de más oxígeno y menos dióxido de carbono para poder digerirnos. Y las proteínas, que son las que más energía nos dan, es una energía muy rápida, pero de 1.3 joules. Esta necesita de más dióxido de carbono para poder ser digerida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos demasiado dióxido de carbono en el intestino, cuando caen y en el sistema, cuando cae el alimento o cae la proteína, esta se destruye y lo primero que se forma es grasa y después glucosa, ¿sí? Entonces eso es lo que les decía, según la fisiología de Guyton, en gasometría esto es la nueva formación de azúcar y es lo que hace a un diabético, ¿ok? Entonces, vamos, estos procesos generan el aumento del ácido úrico, el aumento del agua, los triglicéridos, los colesteroles y el aumento de la glucosa. Y bueno, pues llegamos al tema importante. ¿Cómo? Ya sabemos todo eso, espero les haya quedado claro y no las haya revuelto demasiado. Pero, ¿cómo podemos mejorar esta condición? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, desde acá, desde nuestra trinchera, el mejorar el movimiento peristáltico intestinal para una persona que tiene eh, problemas digestivos o que está muy intoxicado, bueno, pues Prunex es una muy buena opción porque es un laxante suave que nos ofrece el mucílago de la nigrasa, que primero que nada nos va a ayudar a cubrir la mucosa del intestino, que aparte le va a dar energía a nuestras bacterias intestinales ya propias, eh, que nos va a servir de alguna manera también como fibra soluble, ¿sí? El alga kelp, que nos propone minerales, proteínas, vitaminas y nos ayuda a regular el sistema nervioso. El extracto de la ciruela pasa, que sabemos que ya de por sí, aparte de ayudarnos a mejorar los niveles de azúcar, ya de por sí sabemos que es una herramienta que se ha utilizado por años para mejorar la digestión, el movimiento del intestino. Y el anís estrella, que aparte de ayudarnos con los gases, nos ayuda a desinflamar, ¿no? Entre otros ingredientes por ahí que tenemos, el tamarindo malabar y otras opciones que tiene dentro del sobre, ¿no? Pero sabemos que este producto nos va a ayudar eh, para mejorar o estimular o hacer arrancar este sistema. Y entonces después de esto, con Floralit, que no está aquí en las láminas, creo, no lo puse, bueno, Floralit, vamos a apoyar a que ese regular de la temperatura y de la gasometría en el intestino sea adecuado para que podamos eliminar el dióxido de carbono del intestino, que podamos asimilar bien los nutrientes para poder digerir
todo lo que nuestra dieta nos está ofreciendo y eliminar pues todos estos cambios que les comenté hace ratito que se generaban por un proceso inflamatorio digestivo, ¿no? Ayudar a regular un proceso metabólico tiene que ver también con darle energía necesaria a nuestro cuerpo. Hablamos del pH, este producto como el que es el Alpha Balance ayuda mucho a equilibrar el pH para que muchos de estos procesos de los que hablamos no se estén dando. Eliminar la acidificación, o sea, regular el pH, depurar las toxinas y metales pesados del organismo es importante porque cuando nuestro organismo se deshace de toxinas, funciona de mejor manera. Entonces, asimila mejor nutrientes, tiene mayor aprovechamiento de la energía, eh, utiliza la energía de reserva y esto pues es importante. Nos ayuda a subir el sistema inmune y bueno, nos alcaliniza el cuerpo. Este producto es súper importante porque nos provee también vitaminas y minerales que ayudan al buen funcionamiento de todos los órganos, aparte de limpiar el hígado específicamente, tiene una gran cantidad de magnesio y de zinc que ayudan a subir el sistema inmune, pero que también ayudan a todo el funcionamiento osteomuscular, que también es importante, ¿no? Las pectinas de la manzana que nos ayudan a absorber grasas y también que nos ayudan a que el proceso de la asimilación de la glucosa sea continuo y por más largo tiempo, ¿no? Entonces, esto hace que la energía sea funcional. Y el camu camu que nos ofrece muchísimos nutrientes, entre ellos una cantidad increíble de vitamina C, ¿no? Miren, sí está el Floralip que les decía, tenía que mover la lámina para acá, pero bueno, Floralip, pues ya saben todo lo que hace, ¿no? Nos ayuda con el estreñimiento, nos ayuda a mejorar las funciones del aparato digestivo, sobre todo también después de tratamientos largos medicamentosos o de un tratamiento de antibiótico que nos deja expuestos a infecciones por la falta de protección que hace el barrido de los antibióticos, ¿no? Eh, Floralit tiene 3 cepas diferentes de lactobacillus, que es Casei shirot, Casei, el Acidophilus y el Bifidobacterium. Estos, cada uno tiene una función. Específicamente el Acidophilus le encanta darle en la torre a los hongos, entonces nos ayuda, por ejemplo, con la cándida. El Casei estimula mucho digestiones de azúcares y nos ayuda a desintoxicar. Y bueno, todos ellos nos ayudan a mejorar y a equilibrar el contenido de dióxido de carbono en el intestino, porque consumen mucho de este para poder sobrevivir y entonces no hacen que haya una desinflamación a nivel intestinal, estimulan la formación de partículas como las enzimas que nos ayudan a digerir alimentos, son parte importante de nuestra digestión porque ellos digieren, hacen una predigestión de los alimentos para que luego puedan entrar a nuestro sistema digestivo. Sin bacterias intestinales no pudiéramos digerir por más que quisiéramos. Entonces, estas son importantes. Tiene inulina de achicoria que nos ayuda como fibra prebiótica, o sea, nutre a estas bacterias que estamos introduciendo, pero también fortalece a las bacterias huésped ya de nuestro organismo. Y la pulpa de granadina, aparte de protegerlos para que puedan pasar el ácido gástrico del estómago, también nos ayuda a enriquecer la pared de mucosa de nuestro intestino, ayudando a evitar la disbiosis y la permeabilidad intestinal, generando una permeabilidad sana, ¿no? Que nada más entren los nutrientes adecuados y no permitir otras condiciones dentro del sistema. Nos ayuda a equilibrar la acidez, a evitar por la desinflamación del intestino, evitar que haya reflujo y pues obviamente equilibra nuestra mucosa y nuestra microbiota, o sea, la flora, antes mencionada como flora intestinal. El Crumball, en el caso que tenemos un proceso metabólico inadecuado y de repente se nos inflaman las piernas y nos duelen los músculos y tenemos ahí dolor articular, esta es una opción súper interesante por el proceso que tiene en los berries, tienen una cantidad increíble de magnesio y de antioxidantes que ayudan a este proceso. La infusión de cáscara de piña, que nos ayuda también a evitar el dolor y a mejorar las funciones del sistema urinario junto con los berries, ayudando a la diuresis, o sea, a eliminar el exceso de líquido o evitar que se acumule el líquido en nuestro organismo, pues ayuda a limpiar el sistema en general
no solamente el sistema digestivo, urinario, sino que el sistema circulatorio también se va a limpiar porque va a ayudar a evitar que se congestione, se produzca líquido extra pared de las venas y entonces haya este aumento de presión. Entonces, al liberar el exceso de líquido de nuestro cuerpo, nuestro organismo va a funcionar y la ventaja es que este líquido que estamos sacando también está saliendo con impurezas y toxinas que no necesita nuestro organismo y esto pues ayuda a que haya un equilibrio en el pH y en el funcionamiento en general de nuestro. Este producto se le recomienda sobre todo para mejorar condiciones del sistema inmunológico y genitourinario, pero como ya les dije, tiene muchísimas más aplicaciones dentro de nuestras condiciones, entre ellas evitar, por ejemplo, la formación de litos en los riñones y en algunos casos nos ayuda a deshacernos de las piedritas, o sea, los litos son las piedritas en los riñones, ¿no? Este aparte tiene la ventaja de estar acompañado con probióticos y obviamente pues esto va a ayudar a fortalecer que nuestra función digestiva tenga mucho mayor eh, funcionamiento, de la redundancia, y bueno, pues el camu camu que obviamente nos aporta muchos nutrientes, antioxidantes y vitamina C. Si estamos en un proceso metabólico en donde nuestro problema es el aumento del azúcar y mientras nuestro proceso metabólico se corrige, queremos ayudar a que estos niveles de glucosa no se estén elevando y aparte, pues ayudar a que la grasa corporal empiece a disminuir. Pues bueno, una opción importante sería el café Fit. Ya saben, tienen las dos opciones, el café tostado, el café verde. El café verde nos aporta más ácido clorogénico, el café tostado también, pero el que más nos aporta es el café verde. Y el ácido clorogénico lo que hace es evitar que los carbohidratos entren en nuestro sistema circulatorio, haciendo que nuestro cuerpo, al no tener la energía de estos carbohidratos, utilice la grasa corporal como, como energía y entonces nos ayuda a bajar talla y a metabolizar esta grasa para que nuestro organismo se vaya acomodando. Esto nos da energía y aparte el café, ya por sí solo con la cafeína y demás, nos ayuda con el cansancio y la fatiga. Y como es un termogénico, nos ayuda a que esta grasita se desprenda fácilmente y no se acumule. Y la otra es que como es un diurético, también nos ayuda también a eliminar el exceso de agua o de líquido en nuestro cuerpo. Y esto beneficia que el rompimiento que se hace cuando se genera la celulitis de la grasa con el agua disminuya, desapareciendo esta celulitis que de repente eh, pues puede ser muy incómoda a nivel eh, visual, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es que ahí la piel está lastimándose porque hay una ruptura, una separación de la grasa y el agua y por eso se hacen estos hoyos en la piel. Entonces, cuando empezamos a liberar la grasa y liberar el líquido, el músculo empieza a tonar una resistencia mayor y cubre estas imperfecciones que se generan en la piel y la dermis obviamente empieza a tener una mejor apariencia, ¿no? Tenemos la opción del capuchino, que es lo mismo que les dije, más un poquito de crema, de leche descremada, para darle un sabor así más como de postrecito, de chiqueo a nuestra bebida, ¿no? Si no te gusta el café oscuro, bueno, pues el café capuchino es una buena opción, ¿no? Néctar H, que en el caso de los procesos metabólicos es importante porque, una, nos ayuda a dormir, que es parte importante de la recuperación del organismo, ¿no? Si no dormimos, no nos recuperamos y esto altera mucho el sistema nervioso y aparte también altera todo el sistema metabólico. El, los efectos de mejorar la elasticidad en piel y en arterias, vasos sanguíneos, capilares y demás, pues ayuda muchísimo al tema de la falta de buena circulación y si ya tenemos el proceso digestivo inadecuado y de repente están apareciendo estas venitas, pues esta bebida nos puede ayudar bastante. El que tenga radicales libres y nos ayuda muchísimo y aminoácidos a mejorar la condición de la circulación, a evitar envejecimiento prematuro que puede generarse y el resveratrol ayuda muchísimo como antioxidante, pero también ayuda muchísimo a la condición circulatoria,
Optiberry, que es una de las patentes que tenemos en la empresa, nos ayuda a evitar que haya adherencias, entre ellas bacterianas en nuestro organismo, y esto pues obviamente ayuda a que nuestro sistema inmune esté funcional. Y el extracto de amilacita, bueno, que tiene muchísimos antioxidantes, vitaminas, minerales y demás, ayudan a fortalecer y a regular la capacidad de nuestro cuerpo. Aparte que sabe delicioso, este, eh, la verdad es que es una muy buena opción para la gente que tiene ahí problemitas con la circulación y de repente no, su sangre está un poquito densa. Con el Alpha Balance es una maravilla. Proval. eh, el proceso del síndrome metabólico va a traer consecuencias a nivel hormonal, el ovario poliquístico, condiciones de menopausias adelantadas, eh, falta de buenos procesos menstruales o irregularidades en la condición menstrual. Y bueno, pues esto es una bebida que puede ayudar muchísimo a mejorar estas condiciones. En las damitas, el extracto de luteína genera incluso condiciones fértiles en las personas que tienen problemas en esta situación. La luteína estimula a la hormona luteinizante, que es parte importante de la condición fértil, pero aparte mejora condiciones a nivel circulatorio e incluso visual. El aguaje, que es un producto que ayuda muchísimo con todos los síntomas de los trastornos que una mala menopausia puede tener, bochornos, falta de sueño, dolores de cabeza, cambios de temperatura, cambios de humor. Bueno, el aguaje junto con el daikon son dos de los elementos que tiene este producto que ayudan muchísimo a mejorar todas estas características que puede sufrir una persona, una damita, cuando hay un equilibrio inadecuado en su metabolismo y se presentan todas estas anomalías, ya sea en los procesos menstruales o en el proceso ya de la menopausia, ¿no? Entonces, nos equilibra la condición hormonal y puede ser un aliado en el proceso para regularizar todos estos procesos, para la redundancia, de desequilibrios en el sistema metabólico. Y buenamente, otra vez por ahí está el camu camu que nos ofrece, les decía, muchísimos nutrientes muy interesantes. Termoté, el té verde, té rojo, té negro que tiene, estimula nuestra condición energética en el cuerpo, ayuda a la buena asimilación y la quema de grasa, son termogénicos también, tienen una función parecida a la cafeína, aunque en realidad es teína lo que tiene, entonces nos estimula el sistema metabólico. Las cetonas de frambuesa nos ayudan a quemar esa grasa complicada que de repente con un proceso metabólico lento se puede generar, que es esa grasa que después de mucha dieta todavía no sale. Ah, bueno, las cetonas de frambuesa no hay nada mejor que las cetonas para estimular esa condición, junto con la L-carnitina que nos ayuda a quemar y metabolizar adecuadamente la grasa. Eh, Cromo de molécula orgánica que estimula el metabolismo y bueno, con esto también podemos ayudar a evitar el colesterol alto, a la resistencia, mejora la resistencia física, eso nos da energía para poder hacer ejercicio. Acuérdense que este es un producto que es preentreno de preferencia, o sea, nos lo tomamos antes de ir a hacer ejercicio. Y bueno, ya quedamos que todos tenemos que hacer ejercicio, aunque sea poquito, entonces este es una buena opción para acompañarnos antes de salir. No sé cómo sigue el tema de la temperatura allá en México, aquí ya está haciendo otra vez calorcito, pero creo que por allá estaba haciendo frío, entonces un té calientito y vámonos a caminar, excelente para mejorar y estimular de manera natural nuestro metabolismo. Y bueno, las recomendaciones, no puede haber un metabolismo adecuado si no hay un ejercicio moderado. Si no movemos el cuerpo se atora. Si ustedes agarran un carro, por muy bueno que sea, y lo dejan un año sin mover, se le van a echar a perder las llantas, se le va a pegar el motor, la batería se le va a descargar, la pintura se le va a dañar, ¿sí? Lo mismo pasa con un cuerpo. Si un cuerpo no se está utilizando de una manera adecuada, se va deteriorando. Igual que cuando exageramos
en la activación. Por eso los deportistas de alto rendimiento, su vida útil como deportista terminan jóvenes porque desgastan demasiado su cuerpo. Pero un ejercicio moderado nos hace poder llegar a ser clásicos. Así que si ustedes quieren llegar a ser un clásico que lo puedan presumir, así como los coches de línea que de repente vemos clásicos en las exhibiciones, así que digan, mira, ahí va Alex, es un clásico, es del 74 y velo, se ve como nuevo. Ok, necesitamos de hacer ejercicio, necesitamos tomar sol, porque es importante. El sol estimula una hormona que le llamamos vitamina D, ¿sí? La mejor hora para tomar sol es entre las 9 y las 11:30 de la mañana, que es cuando los rayos ultravioletas son más bajos y la estimulación. Igual que las plantas, tenemos un efecto fototrópico. La fotosíntesis que se hace en las plantas, algo similar se hace en el ser humano. Si ustedes ven cuando estamos en el solecito, nuestra energía emocional incluso aumenta y cuando está nublado, nuestra energía emocional decae, ¿sí? El estímulo del sol hace que nuestra glándula pineal genere ciertas sustancias para mantenernos activos y atentos y mejora muchísimas otras condiciones a nivel fisiológico. La piel necesita del sol para nutrirse, los huesos necesitan del sol para fortalecerse. Eh, Somos animales de temperatura, pero necesitamos del sol también para activar ciertas reacciones a nivel circulatorio y entonces nuestros bañitos de sol son necesarios para que el hígado también funcione de manera adecuada, ¿no? Eh, el buen descanso, esto no quiere decir que nos la pasemos echados, quiere decir que tengamos un lugar cómodo para descansar, tranquilo, de preferencia lo más oscuro posible para que la melatonina se dé y esto estimule la hormona del crecimiento y nos recuperemos en el sueño, que tengamos un sueño completo, relajante. Lo mejor que podemos hacer es evitar que haya luces dentro de nuestro cuarto. Entonces, fuera celular, fuera televisiones que tienen el foquito prendido, fuera módem que tiene el poquito fundido, evitar que haya luz de la ventana, de preferencia lo más oscuro posible la habitación para que tengan un mayor descanso por el estímulo de la melanina que les va a ayudar también a que la serotonina se dé y tengan paz en su sueño, ¿no? Y que sea el tiempo necesario para que nuestro cuerpo se recupere. Si exageramos en el descanso, nos sentimos aporreados. Si limitamos el descanso, nos sentimos cansados. Entonces hay que encontrar nuestro nivel. Hay gente que necesita mínimo 6 horas, hay gente que necesita incluso casi hasta 12 horas para recuperarse. Los niños necesitan los ancianos igual necesitan a veces menos, pero el regular, digamos, la media es entre 6 y 8 horas de sueño, de calidad para poder recuperarnos adecuadamente. Entonces, es importante el descanso. La hidratación obviamente es importante. Ya saben que el agua que tomamos esta no tiene casi minerales porque está súper bien filtrada, gracias a eso se erradicaron muchas enfermedades, pero le faltan vitaminas y gracias a, sobre todo electrolitos, y gracias a eso nuestras condiciones cardíacas pueden tener deficiencias, nuestro cerebro puede tener deficiencias, porque tanto el corazón como el cerebro es una máquina electrónica. Entonces necesita de electrolitos para funcionar. Por eso una nutrición inteligente, una nutrición con nutracéuticos es un apoyo importante para nosotros. Tenemos el Extra Mile, por ejemplo, que nos puede ayudar muchísimo a darnos estos electrolitos que necesitamos de repente con el agua de coco y con todos los minerales que tiene dentro de su composición. Esto puede ayudar a que nuestro sistema, ustedes hagan la prueba, cuando se sienten muy decaídos, tómense un Vita, que tiene minerales también, un Crown Bar o un Extra Mile, y si están haciendo algo a nivel mental, o sea, cálculo o desarrollando algún tema o algo, si ustedes toman esta bebida van a ver cómo
su actividad se aumenta, su capacidad de atención es mayor, su claridad mental aumenta, porque muchas veces nos sentimos decaídos porque no estamos, a lo mejor nos estamos hidratando con mucha agua, pero no tenemos electrolitos. Entonces nuestro sistema nervioso y nuestro sistema eh, límbico no está funcionando efectivamente por la falta de buena transmisión. Los minerales, junto con ciertas grasas, nos ayudan a que el sistema nervioso funcione adecuado para que la información llegue a todo nuestro cuerpo y éste tenga una activación efectiva. ¿Sí? Y bueno, pues abro micrófonos o el chat para que hagamos las preguntas que quieran. Ahora sí me pasé de tiempo. Poquito. Oh, pero está súper interesante, Alex. Muchas gracias. Y vámonos rápido para ver. Vamos a ver, Marta. Danilo, aquí tiene un comentario. Los números que dijiste hace rato muestran los niveles máximos por los malos hábitos alimenticios que una persona sostiene por un periodo de vida largo. ¿Ok? Así es. Marta Báez, Celestina, ¿dónde puedo ver la grabación? Aquí te escribí, Celestina, con la persona que te invitó. Con mucho gusto te la podemos compartir. ¿Sale? Sin tema. Casiel, wow, genial. María Elena, agua y Crambal, Alex. Ayer me dijeron que ayuda mucho con la tos. Te esperamos. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que debo confesar que hace ratito me regalaron un capuchino y estaba muy dulce. Y antes de que entrara a la plática, he estado hablando todo el día, pero hace ratito se me resecó la garganta, pues me tuve que levantar y no acerqué mi vaso de agua. Normalmente tengo agua aquí a la mano precisamente por lo mismo. Pero como hablo mucho, se me seca la garganta. Bueno. Gracias, María Elena. Mónica, Mónica, ¿Néctar H puede servir para las varices? ¿Perdón? ¿Néctar H para las varices puede servir? Sí, sí sirve, pero si el intestino está muy inflamado, no va a subir la sangre, ¿sí? O sea, las varices recogen la sangre, bueno, las piernas recogen la sangre por todos los capilares y se unen a las afenas, a las venas afenas, y estas se unen a la cava inferior que pasa detrás del intestino, entre la columna vertebral del intestino, y se une a la cava superior, y entonces de ahí pasa a la circulación sanguínea, ¿no? Corazón, pulmón y todo el riego. Si el intestino está congestionado o inflamado, ya sea por contracción, que está constipado, por tenesmo, que no se mueve, o por estreñimiento, que está lento, la circulación de la sangre se va a hacer más complicada, porque esos 2/3 partes de la circulación del cuerpo que no se están moviendo en el intestino no están apoyando a que aumente la presión para que pueda subir la sangre de las piernas a la circulación. A eso aumentale que como no hay esa buena circulación, la sangre no tiene oxigenación y esta falta de oxigenación o exceso de acidez destruye la proteína, haciendo que las venas se debiliten, se hagan bofas, guangas y demás, que son las varices básicamente, ¿sí? Entonces, si nosotros no mejoramos el funcionamiento digestivo, aunque le demos los nutrientes suficientes, no va a haber una buena evacuación. Imagínense que ustedes tienen, que el intestino es como si fuera una presa, ¿sí? Cuando está inflamado. Y ustedes quieren que el agua del río vaya hasta el mar, pero la presa está en medio, el mar es el corazón, ¿sí? Entonces, por más que busquen que este río fluya, si no descongestionan, no abren las compresas de la presa, nunca va a llegar al mar esta agua, ¿sí? La temperatura que está en este intestino que no se está moviendo también afecta a la coagulación de la sangre y esto hace que la sangre se haga más densa, ¿sí? Entonces, con la destrucción de la proteína de los músculos de la vena, que se hacen flojas, entonces no tienen la misma compresión para aumentar. La temperatura y la falta de riego o de circulación, pues obviamente estas venas van a ir empeorando. Entonces, cuando nosotros mejoramos la función digestiva, ayudamos a que se dé ese riego
Y con el HGH lo que hacemos es mejorar la flexibilidad y resistencia de estas venas que perdieron tono, que perdieron fuerza, ¿sí? Y proveerle de oxigenación con todos los nutrientes que le estamos dando, con los antioxidantes, ¿sí? En realidad son alcalinizantes. Entonces, lo que ayudan es a estimular la condición muscular de estas venas y de estos músculos que están alrededor y mejoran el riego. Obviamente necesitamos de hacer ejercicio, porque los músculos al contraerse estimulan el riego linfático, ¿sí? Ayudando a que no haya exceso de líquido y al mismo tiempo, al hacer las contracciones musculares, también estamos estimulando a las venas para que fluya un poquito la circulación. Entonces, sí, el HGH ayuda, pero hay que combinarlo con una buena dieta, ejercicio y floralidad. Va. Indira, excelente, Alex, como siempre, gracias. María Elena, en promedio para estar bien hidratado, cuántos vasos de agua debemos tomar? Eh, hay una tablita que de acuerdo a tu estatura y tu peso, necesitas hidratarte, ¿sí? Pero sucede una cosa, Mike, por ejemplo, si tú tomas agua, esta agua que tomamos todos, por más agua que tomes, no sé si han fijado que entre más aguas tomes, más sed te da por la falta de electrolitos, ¿sí? Entonces, en promedio, regularmente, una persona, digamos, de unos 60, de un peso de unos 50 kilos, que sería en promedio una mujer de edad mediana, debe tomar entre 2 litros y 2,5 litros de agua. Pero si esta agua no tiene electrolitos, lo que va a servir es para limpiar un poquito el organismo, pero no nos va a hidratar suficiente, ¿sí? Entonces necesitamos que tenga minerales. Entonces, el tomar un extra mile, por ejemplo, nos está proveyendo Vita o un Cranval, que son los tres que tienen así como esta apariencia de suero en cuanto a la bebida, pues va a aumentar el que nos estemos hidratando, ¿no? Ya si le quieres poner agua a tu sal, agua de grano, sal de grano, perdón, en tu agua, está bien, pero eh, qué mejor que aparte te puedas tomar una bebida que aparte de hidratarte, te nutra y te ayude a desintoxicar, ¿no? Como el Cranval o como el Vita que te da energía o como un Extra Mile, ¿no? Entonces, son opciones, pues, pero sí debe ser no solamente tomar agua, sino hidratarnos. Es como no solamente comer, sino nutrirnos. O sea, buscar que lo que comamos sea sano, ¿sí? No solamente hacer ejercicio, sino hacer un ejercicio que no nos dañe y que nos dé una activación a nuestro organismo, ¿sí? Porque hay gente que hace ejercicio por hacer ejercicio y no sabe lo que está haciendo con su cuerpo. Entonces, eh, el- el- la gente que de repente sale a correr, luego viene a consulta porque trae las pantorrillas y la espalda baja deshecha porque no saben correr, porque utilizan zapatos que no son adecuados para la parte donde están corriendo o porque corren en estructuras, por ejemplo, la gente que sale a correr en la playa cuando la playa está inclinada, terminan afectando su espalda y sus rodillas porque ese desnivel de la playa, el cuerpo es muy sabio y hace una adaptación para poder correr, pero a la larga, cuando estás en plano, estás todo desequilibrado. ¿Sí? Entonces, son muchas condiciones que tenemos que observar para estar sanos. Entonces, si nos vamos a hidratar, que sea de una manera inteligente. Si nos vamos a nutrir, que sea de una forma sana. Y si vamos a hacer ejercicio, que sea de una manera correcta. Sale, Alex. Juan Ayala dice, perdón, Doc, ¿cuál es el motivo por el cual se hace el hígado graso y cuál es la mejor forma de eliminar este mal? Eh, Precisamente la falta de un metabolismo adecuado genera el proceso de que el hígado no pueda asimilar las grasas. Es una saturación de grasa. Entonces, una de las partes o de las condiciones más claras de los hígados grasos son la inflamación intestinal y la mala asimilación de las grasas.
no es el exceso de consumo de grasas, generalmente es el exceso de consumo de carbohidratos. Vamos hablando de azúcar, de harina y a veces de lácteos, ¿sí? Estos generan más grasa que comer grasa. Y bueno, también las grasas que son eh, de mala calidad, como las grasas sintéticas, estamos hablando manteca vegetal, aceites vegetales no naturales, o sea, lo de extracción en frío, por ejemplo, el aceite de coco, el de ajonjolí, el de aguacate, el de olivo, son muy buenos, pero el de aguacate, por ejemplo, y el de ajonjolí, eh, de preferencia se consumen en crudo, ¿sí? Y los otros pueden calentarse un poco, pero no se deben de quemar, ¿sí? Entonces es mejor consumir, por ejemplo, manteca de cerdo, mantequilla natural, cuando es mantequilla, o hacer kif, ¿sí? Desgraciadamente, si tú compras una mantequilla en cualquier parte, vas a encontrar que cuando menos el 40% del producto es margarina o es grasa hidrolizada. Entonces hay que buscar productos que tengan calidad para evitar que nuestras arterias se taponen. Pero básicamente lo que hace, como les decía con la gasometría, lo que hace que se genere un problema de triglicéridos y colesteroles y un hígado graso es una mala condición metabólica digestiva por inflamación y por falta de movimiento de absorción. ¿Recomienda qué sería? Si no obras, Prunex. Si tienes mucho tiempo sin hacerte una desintoxicación, Prunex, si quieres que se empiece a regular tu función digestiva. Y Floralip, eso es básico, ¿sí? Si ya tienes hígado graso, Reset, Alpha Balance o Thermoté son tres de los productos que pueden ayudar mucho a mejorar la condición. Perfecto. Última, y nos vamos. Celestina dice, ¿qué producto recomienda para tener mejor memoria cuando uno se le olvidan las cosas? ¿Cómo recuperar la memoria y puede recordar las cosas? ¿Cuáles son las causas de pérdida de memoria? Ok, la mala dieta también puede generar que nuestra memoria sea deficiente. Como les decía hace ratito, eh, el- el- los productos que nos dan minerales ayudan a que nuestro sistema funcione mejor. Si tú traes una falta de atención, es que hay que diferenciar. Si tú estás dándote cuenta que se te olvidan las cosas, no es falta de memoria, es falta de atención, ¿sí? La demencia senil y el Alzheimer, generalmente quien los sufre no se da cuenta que los está sufriendo, ¿sí? O sea, las personas que realmente tienen un problema con su memoria o con su condición neurológica no se dan cuenta. Pero si tú te estás dando cuenta que olvidaste las llaves, es porque tu condición de atención está disminuida. Está disminuida por varios factores. Una, demasiada mente. O sea, estás pensando en muchas cosas a la vez y no estás atendiendo realmente lo que estás haciendo, que es lo que genera los accidentes básicamente. ¿Sí? Entonces, nuestro día dura 24 horas y en esas 24 horas tengo que administrar mi tiempo para que lo que en esas 24 horas logre hacer no me estrese demasiado. Pero a veces le queremos poner 48 horas a un día de 24 y ponemos más cosas de las que podemos hacer. Y eso nos acaba, ¿no? Eh, el cerebro es como el disco duro de una computadora y el cuerpo son los hardwares, o sea, el teclado, el mouse, la pantalla, las bocinas, ¿sí? Cuando estamos utilizando muchos recursos en la pantalla, que abrimos ventanitas y ventanitas y estamos viendo un documental y estamos escribiendo y estamos oyendo música y bueno, estamos haciendo todas cosas al mismo tiempo, los recursos del disco duro disminuyen, ¿sí? Y se concentran en esas actividades haciendo que los hardwares dejen de funcionar y entonces quieres mover el mouse y mueves el mouse y como a los 2 segundos se mueve el cursor de la pantalla. Quieres escribir y a veces reescribes 3 veces una palabra porque la escribiste y no aparecía. Y ya cuando aparece, aparece 3 veces porque la escribiste, porque no aparecía. ¿Sí? Así es la enfermedad. Estamos tan ocupados en la mente
con tantos problemas y condiciones que empezamos a quitar la energía a los órganos y entonces los órganos dejan de funcionar adecuadamente porque el disco duro está ocupado tratando de resolver el 90% de las cosas que no existen, que es nuestro día a día, ¿sí? Nuestras preocupaciones ficticias, ¿no? Entonces, eso disminuye la memoria, pero la falta de nutrientes también disminuye la memoria. Necesitamos grasa, necesitamos sal, o sea, sales minerales, para que nuestro sistema funcione, porque nuestro cerebro básicamente es colesterol, igual que nuestro hígado, y funciona igual que nuestro corazón por un sistema eléctrico. Entonces, si no tiene minerales para que la energía eléctrica fluya, ¿sí? Si de niños hicieron el experimento de la pila, de que le ponías una pila a un vaso y le ponías un foquito y pasaba la electricidad así inmediatamente, y luego le echabas una cucharada de sal al vaso y ¡fum! Aumentaba la electricidad, aumentaba la carga, ¿sí? Ok, así funciona nuestro cuerpo. Si no tenemos minerales, nuestro sistema nervioso es más lento. Entonces necesitamos de estos minerales para que mejore nuestra condición de sintaxis, de información, ¿sí? Y la mielina que recubre al nervio está hecha de DHA, que es omega 3, ¿sí? Y necesitamos de estas grasas sanas para que esta mielina cubra bien los tejidos nerviosos, para que la sinapsis de las dendritas de nuestras neuronas se conecten y la información fluya. Y entonces nuestro cerebro esté más coherente. Entonces, dormir bien, alimentarnos bien, comer grasas sanas, ¿sí? Los productos que nos pueden ayudar, obviamente, HGH, ¿sí? Nos ayuda a recuperar nuestro sueño, a descansar, a tener se- eh, minerales que conocemos como antioxidantes, pero en realidad son alcalinizantes. Nos puede ayudar también el Vita para estar más activos en el transcurso del día, ayuda a estimular la función, ¿sí? El Alpha Balance tiene dentro de su composición alga kelp. El alga kelp nos ayuda es de los vegetales que existen, es de los pocos que tienen omega 3 DHA, ¿sí? De hecho, los pescados que tienen esta grasa en su cuerpo consumen este tipo de producto, ¿sí? Para poderlo, entonces el atún, el salmón y este tipo de pescados de profundidad se nutren de este tipo de alga y del krill, que son el plancton, ¿no? Que es puro DHA básicamente. Pero en el Alpha Balance tenemos DHA, entonces aparte que el alfa balance nos desintoxica y a veces la intoxicación también hace que nuestro cerebro no funcione adecuadamente, ¿sí? Entonces, ahí ya llevamos varios, ¿sí? Alfa balance. El intestino, lo han oído 10,000 veces el segundo cerebro del cuerpo, ¿sí? Entonces, si es un cerebro y está conectado por el décimo par craneal con el cerebro superior, con el sistema nervioso central, necesita estar funcionando bien porque si no, ninguno de los dos jalan, ¿sí? Entonces, nuestro intestino tiene que estar funcionando muy bien para que nuestro cerebro, ¿sí? Cuando andas en la calle y algo te cayó mal y de repente tu estómago te avisa y ya casi vas llegando a tu casa, sudas, te pones nervioso, te pones ansioso, ¿sí? Y no es porque te dé miedo no alcanzar a llegar a tu casa. Es porque el proceso digestivo que está generando una alteración a nivel nerviosa también, ¿sí? Entonces, una mala digestión puede provocar falta de atención, puede provocar irritación, puede provocar depresión y, ¿por qué no? Puede provocar falta de memoria, Muy bien, ¿va? va Entonces, que va. son muchas cosas, pues, pero espero Bueno, haber contestado claro y muy claro. Oye, Alex, pues muchas gracias. Pues vámonos ya. Gracias. Uy, ¿qué recomienda comer?
Híjole, proteínas, que es lo que construye el músculo y las neuronas, ¿sí? De preferencia, las más complejas, que tienen todos los aminoácidos, que son las proteínas animales. Hay proteínas vegetales que son de muy buena calidad, pero necesitas aprender a combinarlas para que te den un margen amplio de todos los elementos para que tengas, sobre todo en el tema muscular, ¿no? Y grasas saludables, les decía, la manteca de cerdo es saludable, la mantequilla natural es saludable, el olivo es saludable, el aguacate es saludable, el aceite de coco, no en exceso, pero también saludable, el de ajonjolí, eh, frutas y verduras en proporciones adecuadas. Acuérdense, a veces pensamos que porque comemos frutas es muy sano, pero a veces nos atiborramos con un plato que es más azúcar que nutrientes, ¿no? Entonces, proporciones adecuadas y cada vez ir encontrando poco a poco nuestra medida, porque hay que acordarnos que la alimentación, aparte de ser nuestra medicina, también es nuestra energía. Entonces, si consumimos más energía de la que gastamos, esta se va a convertir en grasa. Entonces, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras actividades físicas y mentales, necesitamos regular nuestra dieta para que se cubran estas necesidades calóricas, o sea, energía, Perfecto. ¿sí? O sea, Sí. hay muchas cosas que comer. Luego a veces hay cosas que, por sanas que sean, no tengo las enzimas para digerirlas y me hacen daño por mi química sanguínea, por condición genética, por disbiosis intestinal. Entonces, necesito corregir esto. Sobre todo es muy común lo de la disbiosis intestinal, o sea, la falta de microbiota o de bacterias intestinales sanas. Y una vez que esto regule, entonces probar estos alimentos nuevamente a ver si los tolero. Si no, pues los retiro de mi dieta. Puedo sustituir, a veces, a lo mejor la verdolaga me hace daño, pero la espinaca no. Tienen básicamente los mismos nutrientes. Entonces, como espinaca, ¿sí? A lo mejor la alcachofa, yo soy de presión bajo y no me conviene la alcachofa, ¿sí? Pero hay otros productos que tienen los mismos nutrientes que la alcachofa que los puedo sustituir adecuadamente. Si la carne de cerdo no me gusta, como carne de res, pescado, pollo, es proteína animal, huevo, ¿sí? Si no me gusta comer animales, bueno, pues busco la manera de combinar hongos con cereales y leguminosas para buscar completar los aminoácidos necesarios para mi dieta. Sí, es cosa de buscarle, pues, ¿no? Entonces, cada quien, lo que sí es, eviten precocidos, embutidos, o sea, salchichas, jamones, todo eso, eh, demasiado sodio, demasiadas grasas inadecuadas, demasiada aditivos y un montón de cosas. Ah, eviten ultraprocesados, o sea, todo lo que sea empaquetado, que tenga una tabla con cosas que no entiendes, fuera. ¿Sí? Realmente, de lo único que debemos de consumir que viene en paquetito se llama Fusion. Y en más, latas, refrescos y todo eso fuera. O sea, eviten lo que no sea natural. Su dieta tiene que ser lo más natural posible. Eso es lo más sano. Muy bien, Alex. Oye, pues como siempre, muchas gracias. Ahora sí, nos volaste la cabeza, hora y media de información, un poquito más, un poquito. Pero muchas gracias, Alex. Para la próxima semana tenemos otro tema más, interesante también. Ya después preparamos el material y pues nos vemos. Muchas gracias para los que se quedaron hasta el final. Espero que les haya aportado mucho valor y pues nos vemos en la siguiente. Y gracias, Alex, como siempre. Gracias. A nombre de todo. Que pasen buena noche. Chao a todos. Buenas noches. Que descansen. A tomar HGH, Néctar H, para descansar, para empezar. Órale, bye bye.